Muchachos, saludos. Bienvenidos, bueno, a esta nueva clase en donde vamos a impartir o donde vamos a ver lo que son las reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff, muchachos, son una serie de normas o una serie de reglas que nos permiten, a través de sus enunciados, construir ecuaciones matemáticas que nos permiten describir el comportamiento de un circuito eléctrico, ¿ok? Dependiendo de los parámetros que nosotros estemos estudiando. Ahora, para nosotros poder usar las reglas de Kirchhoff, y así encontrar las preguntas que nos hagan en los ejercicios que nos van a proponer, tenemos que entender, o mejor dicho, más que entender, recordar un poco algunos conceptos. Entre ellos se encuentra, primero, el nodo. Recuerden que un nodo es un punto donde se ramifica el circuito. Es un punto donde ustedes ven que por lo menos 3 o más elementos están unidos por ese punto común. A ese punto se le llama nodo. Rama es la porción del circuito comprendida entre dos nodos, es decir, todos los elementos que van conectados en serie desde un nodo hasta otro nodo, a eso se le llama rama. Malla. Malla es la porción del circuito cerrado que inicia en un nodo y termina en el mismo nodo. Si nosotros vemos un circuito eléctrico, lo podemos ver como los recuadros, respectivamente, que componen a dicho circuito eléctrico. Recuadros cerrados. De todas maneras, más adelante, cuando veamos el circuito, antes de iniciar el ejercicio, le voy a recordar qué es cada uno de estos aspectos, de estos parámetros reflejados allí en el circuito. Ahora, veamos, ¿qué es la primera regla de Kirchhoff? La primera regla de Kirchhoff dice, la suma algebraica de las corrientes que llegan o salen de un nodo es igual a cero. Si ustedes se fijan, en los nodos, como son puntos de ramificación, ahí siempre van a llegar corrientes eléctricas y salir corrientes eléctricas. ¿Qué es lo que nos establece esta ley? Esta ley nos dice que si yo sumo algebraicamente, es decir, suma con signos de las corrientes eléctricas que entran o salen de los nodos, eso me va a dar como resultado 0. Eso se debe a qué? A que va a haber corrientes que van a entrar y va a haber corrientes que van a salir. Por ende, va a haber corrientes que van a ser positivas y va a haber corrientes que van a ser negativas. Pero cuando yo realizo la suma algebraica de todas las corrientes que entran o salen en ese nodo, eso siempre es igual a 0. Segunda regla de Kirchhoff. En todo circuito cerrado o en una malla, la suma algebraica de los voltajes que están presentes en esa malla, es decir, de todo una malla puede estar compuesto por resistencias, en los casos que vamos a ver, o baterías. Si tú sumas algebraicamente los voltajes generados por las baterías de la malla o los productos corrientes por resistencia, es decir, los voltajes o caídas de tensión en cada una de las resistencias, lo sumas algebraicamente, eso debe darte como resultado 0. Ahora, ¿cuáles son las estrategias a seguir para nosotros poder resolver los problemas que vamos a ver usando las reglas de Kirchhoff? Lo primero es que tenemos que conseguir la ecuación de corriente de nodo. Esa es la primera ecuación que nosotros intentamos buscar en los ejercicios. Lo segundo es que vamos a conseguir las ecuaciones de corriente de voltaje por cada malla. ¿Okay? Nosotros, al nivel que lo vamos a estudiar circuitos en donde van a existir dos mallas. Entonces, usted va a tener una ecuación de corrientes de nodo y va a tener dos ecuaciones de voltajes de malla. Una para la malla 1 y otra para la malla 2. Tercer paso, se resuelve el sistema de ecuaciones que se genera. Cuando ustedes arman estas ecuaciones, con esas ecuaciones arman un sistema de ecuaciones lineales. Y resolviéndolo a través de la técnica que ya vimos, que fue las reglas de Kramer, nosotros vamos a poder encontrar los valores de las corrientes eléctricas que nos piden. Y como cuarto paso, encontramos las corrientes eléctricas planteadas en el paso 1, es decir, las corrientes que se plantean en las ecuaciones de corrientes de nodo, y así respondemos las incógnitas solicitadas. Aquí les dejo una nota que es importante, en donde ustedes van a entender el por qué al sumarse las corrientes nos puede dar 0 y al sumarse los voltajes nos pueden dar 0. Las corrientes que entran en un nodo siempre van a ser positivas y las corrientes que salen del nodo siempre van a ser negativas. Las corrientes de nodo que lleven igual sentido a la corriente de malla generan voltajes positivos. Las corrientes de nodo que lleven sentido contrario a las corrientes de malla generan voltajes negativos. Y si las corrientes de malla entran por el polo positivo, las baterías serán positivas. De lo contrario, serán negativas. Ya vamos a hacer un poco más de hincapié en estos aspectos que les estoy nombrando a la hora de resolver el ejercicio. Fíjense bien,
Supongamos que tenemos este circuito eléctrico, el cual está compuesto por dos mallas. Noten que la malla vendrá siendo estos recuadros cerrados, que inician en un nodo y terminan en el mismo. Supongamos que aquí tenemos un nodo. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, porque fíjense que es un punto en donde están interconectados al menos tres elementos del circuito. Y en este punto, que llamamos nodo, si nosotros iniciamos aquí y hacemos este recorrido que les muestro con el cursor y volvemos a llegar aquí, se arma un recuadro cerrado, el cual está compuesto por baterías y resistencias. A ese recuadro cerrado es lo que ustedes respectivamente deben conocer como malla. A este punto, en donde existe la interconexión de tres o más elementos, es lo que llaman nodo. Y la rama viene siendo esas partes del circuito que comienzan en un nodo y terminan en otro. Por ejemplo, si esto es un nodo, este pedazo del circuito que comienza aquí y termina hasta este otro nodo es lo que llamamos rama. O también este que está aquí en este nodo viene por acá y vuelve a llegar a este nodo, eso sería una rama. Entonces, en resumen, el nodo viene siendo esos puntos en donde se interconectan tres o más elementos. La rama viene siendo ese pedazo de circuito que inicia en un nodo y termina en otro nodo. Y una malla es esa rama del circuito completa, cerrada, que comienza en un nodo, hace su recorrido completo y termina en ese mismo nodo. ¿Okay? Esos son los conceptos que vimos hace unos minutos atrás. Ahora, a nosotros nos señalan que debemos encontrar el valor que tiene I1, I2 e I3. Y noten que esas corrientes están dibujadas aquí en el circuito. I1 viene por aquí para buscar entrar a este nodo. I2 viene por esta rama, busca entrar en este nodo. E I3 sale de ese nodo. Nos colocan dos corrientes acá que son corrientes de referencia más corrientes de malla. Siempre en el sentido de las agujas del reloj. Aquí está la corriente de la malla 1 y la corriente de referencia de la malla 2. Noten algo particular en este circuito que puede resultar nuevo para ustedes. En las baterías, a ustedes les colocan el valor de las baterías y al lado le colocan un valor de resistencia. Eso se debe a que las baterías tienen resistencias internas. Entonces, para no dibujar la batería y dibujar una resistencia allí en serie con la batería, simplemente se le dice que esa batería tiene este valor de resistencia. Ahora bien, si nosotros vamos a resolver este circuito usando las leyes de Kirchhoff y siguiendo las estrategias que nosotros vimos, la primera estrategia dice, conseguimos la ecuación de corrientes de nodo. Que nos vamos al nodo en donde están confluctuando de alguna manera todo o todas las corrientes. En este caso, noten que la corriente I1 viene por acá hasta ese nodo, la I2 va entrando a este nodo y la I3 va saliendo del nodo. Es decir, nosotros seguimos lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff, o la primera ley de Kirchhoff. Ella dice que la suma de las corrientes, o la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. Las corrientes que entran, según la nota que yo les coloqué, van a ser positivas, y las corrientes que salen van a ser negativas. Eso quiere decir que I1 más I2 menos I3 es igual a 0. Y así armamos la primera ecuación, que viene siendo la ecuación del nodo donde confluctúan las corrientes. Repito, las corrientes que entran en el nodo van a ser positivas. Como ven acá, I1 e I2 entran en este nodo. E I3 es la que sale. Cuando me toca armar la ecuación, simplemente coloco I1 positivo más I2 positivo menos I3, que es la corriente que sale, y esa expresión que me queda la debo igualar a 0. Eso es lo que establece la primera ley de Kirchhoff y nos permite armar la primera ecuación. Ahora vamos a buscar las ecuaciones de malla. Ese es el siguiente paso en las estrategias. Conseguimos las ecuaciones de voltaje de malla. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, ¿cómo se hallan esas ecuaciones? La forma más sencilla es la siguiente. Nosotros nos vamos a fijar en las corrientes. Corriente 1, luego nos fijamos en la corriente 2 y luego nos fijamos en la corriente 3. Lo primero que hay que hacer es identificar el signo que va a tener esta corriente en la malla que estoy trabajando. Por este momento voy a trabajar en la malla 1. Noten que la corriente de malla de referencia tiene el mismo sentido que la corriente 1. Eso me dice que esa corriente va a ser positiva. Por tanto,
Yo coloco un signo positivo acá, que es como es el primer elemento que escribo, se sobreentiende, no tengo por qué escribirlo. Y abro un paréntesis. ¿Qué voy a colocar yo en ese paréntesis? En ese paréntesis voy a colocar la suma de todas las resistencias por donde circula esta corriente I1. Noten que esta corriente de 1 viene por acá, llega en este nodo, pero si la corriente viene por acá es porque ella salió de este nodo, porque las corrientes salen de un nodo y llegan al otro. Por tanto, si ella viene por acá y llega a este nodo que está aquí, si yo me voy hacia atrás en esta rama, me voy a dar cuenta que la corriente I1 salió de este nodo. Recorrió el 20, recorrió esta batería, recorrió esta batería, recorrió esta resistencia y llegó a este nodo. Por tanto, si yo sumo todos los elementos por donde resistivos, por donde circula I1, sería 20, 1, 2 y 5. Y eso es lo que coloco acá entre paréntesis. Todos los elementos resistivos por donde pasa I1. Cierro mi paréntesis y eso lo multiplico por I1. Yo obtengo el primer elemento de la ecuación. Ahora, voy con I2. I2, siendo esta corriente que está acá, identifico el signo que debe tener I2. Nota que I2 va en este sentido y la corriente de malla va girando en esta forma y cuando va por esta rama, noten que va en sentido contrario a I2. Eso me dice que I2 va a ser negativa. Por ello, coloco un signo negativo y abro un paréntesis. ¿Qué voy a colocar dentro de ese paréntesis? Todos los elementos resistivos por donde pasa I2, que en este caso viene siendo este elemento y este elemento de 2 ohmios. Por tanto, aquí va a ser 4 más 2. Cierro mi paréntesis, pongo un por y 2. Y ahora me fijo en la corriente 3. Noten algo particular. La corriente 3 sale de este nodo, circula por acá y llega a este nodo. La corriente 3 no circula en la malla 1. Cuando la corriente que vamos a estudiar puntualmente en ese instante no circula en la malla, se le coloca un signo más y un 0, multiplicado por I3. ¿Por qué esto es así? Porque como la corriente 3 no circula en la malla 1, ella no circula por ningún elemento resistivo de la malla 1. Por tanto, sería más, siempre un más, 0 y 3. Ahora, ya cuando terminé con los elementos resistivos, voy con las baterías. Las baterías vienen siendo respectivamente esta de 4 voltios y esta de 2 voltios. Ahora, esas baterías van a llevar un signo en la ecuación. ¿Cómo sé yo qué signo van a llevar? Bueno, la corriente de referencia 1 va girando en este sentido y noten que en esta batería entra por el polo negativo. Recuerden que las baterías, cuando se dibujan en un circuito, la raya pequeña indica que es negativo el polo, la raya grande indica que es positivo el polo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y vemos que la corriente de malla va a entrar por acá, notamos que está entrando por el polo negativo. Por tanto, esa batería es negativa. Y cuando seguimos por aquí, en el sentido de la corriente esta de referencia, corriente de malla 1, también entra por el negativo. Por tanto, estos 2 voltios van a ser negativos. De allí surge este menos 4, menos 2. Y si seguimos y nos vamos por acá, nos damos cuenta que llegamos a esta última batería de la malla, que viene siendo 5 voltios, que también entra por el polo negativo. Por tanto, el 4, el 2 y el 5 van a ser negativos y eso al final se iguala a 0. Luego, ¿qué hacemos? Resolvemos los paréntesis dando un 29. Aquí daría menos 6, 0. Y este 4, 2 y 5 que no tienen i, lo colocamos al otro lado del igual, dando como resultado 4 más 2 más 5. Y al final surge lo que vendría siendo la ecuación de la malla 1, que viene siendo 29 y 1 menos 6 y 2 más 0 y 3 es igual a 11. Ahí tenemos la ecuación de la malla 1. Ahora vamos a buscar la ecuación de la malla 2. ¿Cómo lo hacemos? Igual. Tomamos como referencia la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y sabemos que en este caso ahora mi corriente de referencia de malla va a ser esta que está acá. Entonces comenzamos. Corriente 1. Noten que la corriente 1 sale de este nodo, circula por aquí y llega a este nodo. Eso nos dice que en la malla 2 la corriente 1 no va a circular. Por tanto, se coloca 0 y 1. De hecho, es más 0 y 1. Pero como es el primer término que se escribe, se sobreentiende el más y se deja así. Ahora vamos con vendría siendo la corriente 2. Nota que la corriente 2, con respecto ahora a esta corriente de referencia de malla 2, lleva el mismo sentido. Eso nos dice que esa corriente 2 va a ser positiva. O sea, esta corriente positiva ponemos un más y un paréntesis. Y de forma análoga en el caso anterior, ¿qué debemos colocar en ese paréntesis? La sumatoria
de todos los elementos resistivos por donde pasa I2. Si I2 sale de aquí y llega acá, pasa por 4 ohmios y por estos 2 ohmios de la batería. Por tanto, aquí se coloca respectivamente 4 más 2. Y eso lo multiplicamos por I2. Finalmente, nos vamos con I3. I3 sale de este nodo, circula por acá y llega a este nodo. Ahora, I3 lleva el mismo sentido de la corriente de malla 2. Eso nos dice que I3 por ello va a ser positivo. Abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis vamos a colocar los elementos resistivos por donde circula I3. En este caso sería este 1 ohmio de la batería y este 8. Y son los valores que coloco respectivamente acá, multiplicado por I3. Seguidamente colocamos las baterías por sus signos. En la malla 2 está presente la batería de 5 y la batería de 2. Esta batería de 5 sirve tanto para la malla 1 como para la malla 2. Ahora, si nosotros vemos, la corriente de referencia de la malla 2 entra por el positivo de la batería esta de 5, por tanto va a ser positivo. Y la corriente de malla 2 entra por el positivo de esta, que es de 2 voltios, por tanto esos 2 voltios van a ser positivos. Y así se refleja aquí en la ecuación, 5 más 2, y todo eso al final se iguala a 0. Luego que tenemos eso, resolvemos los paréntesis y los elementos que no tengan I1, I2 o I3, lo colocamos al otro lado del igual a través del despejo. Nos va a quedar 0 y 1, 6 y 2, 9 y 3 es igual a este 5 y el 2 positivo pasan negativo y nos va a quedar menos 5 menos 2. Por tanto, esta es la ecuación generada igualada a menos 100. Ya teniendo las tres ecuaciones, la ecuación esta, la ecuación esta y la ecuación esta, armamos un sistema de ecuaciones. Es decir, escribimos una ecuación debajo de la otra, tal cual como lo vemos acá. Y tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Bajo qué técnica vamos a resolver nosotros este sistema de ecuaciones? Con la técnica que vimos en el tema anterior, que fue el de reglas de Cramer. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, eso ya lo vimos y si tenemos dudas en referencia a cómo resolver los sistemas de ecuaciones con esa estrategia, lo vemos en el video anterior. Pero ahora vamos a enfocarnos en qué es lo que tenemos que hacer para encontrar I1, I2 e I3. Lo primero es encontrar el determinante delta. ¿Quién va a ser el determinante delta? El determinante delta va a ser el determinante compuesto por los coeficientes de I1, I2 e I3 en cada ecuación, formando así este determinante. Fíjense que aquí es 1, 29, 0. Entonces sería determinante 1, 29, 0. Luego aquí sería 1 menos 6, 6, 1 menos 6, 6. Y luego menos 1, 0, 9, menos 1, 0, 9. Y resolvemos este determinante con las técnicas que ustedes ya conocen. Al resolver este determinante, esto me da como resultado menos 489. Y eso sería el determinante delta. Ahora, mis incógnitas son I1, I2 e I3. Por tanto, ahora voy a buscar delta I1, delta I2 y delta I3. ¿Cómo consigo delta I1? Delta I1 va a ser este mismo determinante, pero la primera columna es la que está compuesta por los elementos de I1, los cambio por los elementos estos que aparecen a la derecha del igual, es decir, 0, 11, menos 7. Y se me arma este determinante. Repito, esta primera columna es la que se cambia por los elementos que están a la derecha del igual, pero las otras dos columnas quedan idénticas. Cuando resolvemos ese determinante, el resultado me da menos 123. Voy con delta I2. Delta I2 va a ser este mismo determinante delta, pero ahora no cambio la primera columna, sino que cambio la segunda columna, que son los elementos de I2, por lo que está a la derecha del igual, que es 0, 11, menos 7, tal cual como aquí se refleja. La columna 1 y la columna 3 quedan idénticas. Y al resolver el determinante, eso nos da como resultado 302. Y finalmente, I3, o mejor dicho, delta I3, que ahora la columna que vamos a cambiar por los elementos que están a la derecha del igual, viene siendo la tercera, que es la que compone o la que está compuesto por los elementos del I3. Primera y segunda columna quedan idénticas y al resolver el determinante nos queda 179. Finalmente, ¿para qué calculamos el delta, delta I1, delta I2 y delta I3? Para resolver el ejercicio, que es buscar la solución o buscar, mejor dicho, el valor de la corriente I1, I2 y I3 como están reflejadas en el circuito. Ahora, ¿cómo los encuentro? Bueno, I1 va a ser delta I1 sobre delta. El valor de delta I1, que es menos 123, entre delta, que es menos 489, me da este resultado, que es 0,25 amperes. I2 sería delta I2 sobre delta, que sería 302,
entre menos 489, que da menos 0,62 amperios. E I3, que da, se calcula como delta I3 entre delta, que va a ser igual a 179 entre menos 489, dando como resultado menos 0,37. Y estos tres son los valores respectivos de las corrientes eléctricas que nos plantean en el circuito. Una pregunta que pudiera surgir es que, profesor, ¿las corrientes nos pueden dar negativas? Bueno, si las corrientes nos dan negativas, ¿cuál es el significado de esto? Que la orientación que nos dibujaron de esas corrientes en el circuito realmente no van así, sino que son al revés. Pero eso no quiere decir que esté mal el ejercicio, sino que simplemente estos signos negativos lo que nos dicen es que la corriente 2 y la corriente 3 realmente, cuando tú vas a usarlas para hacer cálculos de potencia o de voltajes en el circuito, este no es el sentido que realmente tienen, sino que la I2 va para acá y la I3 va entrando. Bueno, señores, esta fue la explicación de este ejercicio. Por favor, practiquen ejercicios de este tipo. Lo que hacen es cambiar simplemente los valores de voltaje y resistencia y practiquen. Este va a ser el modelo que vamos a estar trabajando para la evaluación. Estos ejercicios son bastante extensos, por tanto no voy a colocar tantos en la evaluación. Y simplemente enfóquense en resolver este modelo de ejercicio cambiando los valores respectivamente.